En el otoño de 1834, un trabajador portuario en el puerto interior de Baltimore hizo un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la educación médica estadounidense para siempre. Escondidos bajo capas de sal y hielo en un barco de carga con destino a Europa, encontró 17 cuerpos humanos perfectamente preservados, cada uno con incisiones quirúrgicas hechas con la precisión de un maestro anatomista. El manifiesto de carga los enumeraba como especímenes médicos de la Universidad Médica de St. Thomas en la zona rural de Maryland. Pero el trabajador portuario reconoció algo mucho más inquietante. Uno de los cuerpos tenía una cicatriz distintiva que recordaba de su propio sobrino, un joven que supuestamente había muerto de fiebre mientras estudiaba en la prestigiosa escuela médica católica. Lo que las autoridades descubrieron después revelaría una conspiración de 36 años de asesinatos, codicia y traición que generó más de $800,000 en dinero manchado de sangre. Una fortuna que equivaldría a casi 25 millones hoy en día. La familia Walsh había convertido su sagrada institución en la casa de los horrores más rentable de América, y la evidencia yacía pudriéndose en las bodegas de barcos con destino a las universidades más prestigiosas de Europa. Antes de continuar con la historia de la familia Walsh y su siniestro imperio médico, quiero que sepas que este canal está dedicado a traerte las historias reales más escalofriantes del oscuro pasado de Estados Unidos. Presiona ese botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas estos relatos exclusivos. Y dime en los comentarios, ¿desde qué estado estás escuchando? Me encanta saber de nuestra comunidad de buscadores de misterios de todo el país. Ahora, descubramos cómo una familia de médicos respetados se convirtió en la arquitecta de uno de los esquemas de asesinato más elaborados de la historia. La investigación que siguió expondría no solo los crímenes de la familia Walsh, sino toda una red de corrupción que alcanzaba desde la Iglesia Católica hasta los niveles más altos de la Academia Médica Europea. La Universidad Médica de St. Thomas se alzaba como un faro de aprendizaje católico en las colinas ondulantes del oeste de Maryland, a unas 40 millas de Baltimore. Fundada en 1798 por el ambicioso Dr. Michael Walsh, la institución se había ganado una reputación como una de las mejores escuelas médicas de América, diseñada específicamente para formar médicos católicos que pudieran servir a las crecientes poblaciones inmigrantes irlandesas y alemanas que llegaban a la joven nación. El edificio de 3 pisos de ladrillo, coronado por una modesta torre con campana y cruz, albergaba no solo aulas y laboratorios, sino también una pequeña capilla donde los estudiantes asistían a misa diaria. El Dr. Michael Walsh, presidente de la universidad, era un hombre de presencia imponente, con más de 1,80 metros de altura, ojos azules penetrantes y cabello plateado meticulosamente arreglado, imponía respeto tanto entre estudiantes como entre profesores. Nacido en el condado de Cork, Irlanda, Walsh había estudiado medicina en el Trinity College de Dublín antes de emigrar a América en 1795 con grandes visiones de establecer una dinastía médica. Su esposa, la doctora Margaret Walsh, servía como decana de la universidad, una posición notable para una mujer en una época en que las médicas eran casi inexistentes. Margaret era igual de brillante, aunque sus rasgos afilados y su fría actitud a menudo intimidaban a los jóvenes bajo su tutela. Había recibido su formación médica en Edimburgo, una de las pocas instituciones europeas que aceptaban mujeres, y su conocimiento de anatomía era considerado inigualable en el Nuevo Mundo. El tercer miembro del triunvirato Walsh era el Dr. James Walsh, el hermano menor de Michael, quien se desempeñaba como profesor de anatomía de la universidad. Mientras Michael era carismático y Margaret intimidante, James era metódico y preciso. Sus clases de anatomía eran legendarias entre los estudiantes, no solo por su minuciosidad, sino por la calidad extraordinaria de los especímenes que utilizaba. Mientras otras escuelas médicas luchaban con cadáveres mal conservados o recurrían al robo de tumbas, St. Thomas siempre tenía acceso a cuerpos frescos y perfectamente preservados para disección. La universidad atraía estudiantes de todo el este de Estados Unidos, en particular jóvenes de familias católicas pobres irlandesas y alemanas que veían en la medicina su camino hacia el respeto y la prosperidad. Estos estudiantes, muchos de los cuales habían trabajado en empleos agotadores para ahorrar dinero para su educación, eran atraídos por la reputación de la escuela y su promesa de un título que abriría puertas en toda la América católica. La matrícula era elevada,
casi 200 pesos por año cuando un trabajador podía ganar solo 300 pesos anuales. Pero la familia Walsh ofrecía un programa de trabajo-estudio que permitía a los estudiantes más pobres ayudar en varias operaciones de la universidad a cambio de una reducción en las tarifas. Lo que hacía especialmente atractiva a St. Thomas era su énfasis en la formación práctica. Mientras que otras escuelas médicas se basaban en gran medida en la instrucción teórica, la familia Walsh insistía en que sus estudiantes obtuvieran experiencia directa con anatomía humana. El laboratorio de anatomía de la universidad era el orgullo de la institución, con múltiples mesas de disección, los mejores instrumentos quirúrgicos disponibles y lo que parecía ser un suministro interminable de cadáveres frescos. Los estudiantes que se graduaban de St. Thomas eran conocidos en toda la comunidad médica por sus habilidades quirúrgicas excepcionales y su conocimiento íntimo de la anatomía humana. La comunidad circundante de Emmitsburg se había acostumbrado al ir y venir de estudiantes de medicina y profesores. Los comerciantes locales prosperaban con el negocio que traía la universidad y muchas familias acogían a los estudiantes como huéspedes. La familia Walsh había cultivado relaciones con parroquias católicas locales y el Dr. Michael Walsh a menudo ofrecía sermones como orador invitado, enfatizando la naturaleza sagrada de la práctica médica y la importancia de servir a Dios mediante la curación de los enfermos. Sin embargo, bajo esta apariencia de respetabilidad y piedad católica, algo mucho más siniestro estaba echando raíces. El éxito notable de la universidad en producir médicos capacitados tenía un precio que nadie en la comunidad circundante podría haber imaginado. La familia Walsh había descubierto que su ubicación estratégica, lo suficientemente alejada de las grandes ciudades como para evitar el escrutinio, pero lo bastante cerca de rutas de envío para facilitar el comercio, los hacía ideales para una empresa que explotaría a los miembros más vulnerables de su comunidad académica. Los primeros indicios de que algo no andaba bien en la Universidad Médica de St. Thomas surgieron en la primavera de 1799, apenas un año después de la fundación de la institución. Patrick O'Brien, un joven de 19 años de Boston cuya familia había reunido hasta el último centavo para enviarlo a la escuela de medicina, simplemente desapareció durante lo que debería haber sido su último mes de estudios. Según los registros universitarios, Patrick había estado teniendo dificultades con sus clases y se había ofrecido como voluntario para sesiones adicionales de práctica anatómica con el Dr. James Walsh para mejorar sus calificaciones antes de los exámenes finales. Las circunstancias de la desaparición de Patrick fueron peculiares desde el principio. Su compañero de cuarto, Thomas Mackenzie, recordaría más tarde que Patrick se mostraba inusualmente nervioso en los días previos a su desaparición, mencionando ruidos extraños provenientes del laboratorio de anatomía por la noche y expresando preocupación por algunos de los procedimientos especiales que el Dr. James Walsh había comenzado a incorporar en sus cursos avanzados. La noche del 15 de mayo de 1799, Patrick salió de su habitación alrededor de las 9 p.m., diciéndole a Thomas que iría al laboratorio para una sesión de estudio nocturna. Nunca regresó. Cuando Thomas reportó la desaparición de Patrick a la mañana siguiente, el Dr. Michael Walsh se encargó personalmente de la investigación. Explicó que Patrick efectivamente había acudido al laboratorio, pero que se había sentido abrumado por la presión de sus estudios y la naturaleza gráfica del trabajo anatómico. Según Walsh, Patrick sufrió lo que parecía ser una crisis nerviosa y expresó su intención de abandonar sus estudios médicos y regresar a Boston. El presidente de la universidad afirmó que Patrick había dejado el campus en las primeras horas de la mañana, llevando solo sus pertenencias esenciales y dejando atrás una nota en la que expresaba su pesar por decepcionar a su familia. La nota, que nunca fue mostrada a otros estudiantes ni a la familia de Patrick, supuestamente contenía la solicitud de Patrick de que la universidad no contactara a sus padres, ya que estaba demasiado avergonzado por su fracaso como para enfrentarlos. El Dr. Walsh aseguró a Thomas y a otros estudiantes preocupados que la decisión de Patrick, aunque lamentable, no era poco común entre los jóvenes que descubrían que las realidades de la práctica médica eran más desafiantes de lo que habían anticipado. Lo que hizo que la desaparición de Patrick fuera particularmente preocupante fue la respuesta de la familia Walsh cuando sus padres llegaron a la universidad 2 semanas después. Frenética de preocupación tras no recibir noticias de su hijo, Margaret Walsh se reunió con ellos en el vestíbulo de la universidad, con un comportamiento profesional pero distante. Ella repitió la historia del colapso nervioso de Patrick y su partida.
pero cuando su madre pidió ver sus pertenencias o la nota que supuestamente había dejado, Margaret explicó que Patrick había solicitado específicamente que todas sus posesiones fueran donadas a la caridad y que sus efectos personales ya habían sido distribuidos a estudiantes necesitados. El padre de Patrick, un obrero portuario que había sacrificado años de salario para enviar a su hijo a la escuela de medicina, se agitó cada vez más durante la reunión. Insistió en que su hijo nunca se habría ido sin decir nada, que el chico había estado escribiendo a casa con regularidad, y que no había expresado nada más que entusiasmo por sus estudios en su carta más reciente. Margaret Walsh permaneció impasible, sugiriendo que los jóvenes a menudo ocultaban sus luchas a sus familias, y que el colapso de Patrick había sido repentino y severo. Los intentos de la familia O'Brien de involucrar a las autoridades locales resultaron inútiles. El sheriff William Hawkins, quien había desarrollado una relación cordial con la familia Walsh y a menudo cenaba en su casa, realizó lo que describió como una investigación exhaustiva. Entrevistó a varios estudiantes, todos los cuales confirmaron que Patrick había parecido perturbado en sus últimos días. Más significativamente, el Dr. James Walsh presentó al sheriff registros médicos detallados que mostraban el bajo rendimiento de Patrick y casos documentados del joven expresando dudas sobre su profesión elegida. Lo que la investigación del sheriff no logró descubrir fue mucho más siniestro que un simple caso de fracaso académico. Desconocido para cualquiera fuera de la familia Walsh, Patrick O'Brien efectivamente había asistido a la sesión nocturna de anatomía el 15 de mayo. Sin embargo, en lugar de la sesión de repaso que se le había prometido, Patrick entró en lo que el Dr. James Walsh denominaba un examen práctico integral. El joven había sido llevado a un laboratorio privado en el sótano de la universidad, una habitación que no aparecía en los planos arquitectónicos y que solo era accesible a través de una puerta oculta detrás de una estantería en la oficina de James Walsh. En esta cámara oculta, Patrick fue sometido a lo que James Walsh describía como estudio anatómico avanzado, utilizando técnicas que el profesor afirmaba se practicaban en las mejores escuelas de medicina europeas. El procedimiento involucraba la administración de una dosis cuidadosamente calibrada de cloroformo, un anestésico descubierto recientemente que James Walsh había obtenido a través de sus conexiones con médicos europeos. El cloroformo fue presentado a Patrick como un componente necesario del examen avanzado, diseñado para probar su conocimiento de anatomía bajo la influencia de gases médicos, una técnica que Walsh afirmaba prepararía al joven para las realidades de la práctica quirúrgica. Lo que Patrick no podía saber era que la dosis de cloroformo había sido calculada no para sedarlo para el examen, sino para matarlo lentamente y sin dolor. James Walsh había pasado meses perfeccionando la técnica, determinando la cantidad precisa necesaria para causar una falla respiratoria sin dejar señales obvias de violencia. A medida que Patrick perdía el conocimiento, creyendo que estaba participando en un procedimiento médico legítimo, James Walsh comenzaba el meticuloso proceso de preservar el cuerpo del joven utilizando técnicas avanzadas de embalsamamiento que había aprendido durante sus estudios en Edimburgo. El proceso de preservación era una obra de arte macabra. Usando una combinación de arsénico, mercurio y soluciones a base de alcohol, James Walsh podía mantener un cadáver en condiciones prístinas durante meses, haciéndolo virtualmente indistinguible de un individuo recientemente fallecido. El proceso implicaba reemplazar la sangre del cuerpo con soluciones conservantes, inyectando cuidadosamente los químicos en arterias y venas principales mientras simultáneamente se drenaban los fluidos naturales. El resultado era un espécimen que conservaba su color natural y flexibilidad, haciéndolo invaluable para el estudio anatómico. A los pocos días del asesinato de Patrick, su cuerpo preservado fue cuidadosamente empacado en un contenedor de envío especialmente diseñado, lleno de sal y hielo. El contenedor fue etiquetado como conteniendo especímenes médicos y fue transportado al puerto de Baltimore, donde fue cargado en un barco con destino a Edimburgo. La Universidad de Edimburgo, desesperada por obtener especímenes anatómicos de alta calidad para apoyar su renombrado programa médico, había aceptado pagar la extraordinaria suma de $500 por cada cuerpo perfectamente preservado, más del doble del salario anual de la mayoría de los trabajadores estadounidenses. El éxito de este primer asesinato estableció un patrón que definiría la operación de la familia Walsh durante los siguientes 35 años.
Habían descubierto que su posición como educadores les daba acceso a un suministro constante de jóvenes vulnerables, muchos de los cuales provenían de familias demasiado pobres o demasiado distantes para investigar a fondo sus desapariciones. Más importante aún, habían desarrollado un sistema que les permitía eliminar a estos estudiantes mientras mantenían explicaciones plausibles para sus ausencias. La desaparición de Patrick O'Brien marcó el comienzo de lo que se convertiría en una campaña cuidadosamente orquestada de asesinatos que reclamaría la vida de 156 jóvenes a lo largo de más de 3 décadas. Sin embargo, la operación de la familia Walsh estaba lejos de ser una serie aleatoria de asesinatos. Era una empresa comercial metódica que requería una planificación cuidadosa, ejecución precisa y una intrincada red de engaños que se extendía mucho más allá de los muros de la Universidad Médica de St. Thomas. En los meses siguientes a la desaparición de Patrick, la familia Walsh perfeccionó su proceso de selección. Identificaron las características que hacían a los estudiantes víctimas ideales. Jóvenes provenientes de lugares distantes cuyas familias tenían recursos limitados para investigar sus desapariciones. Estudiantes que tenían dificultades académicas y que podrían creíblemente abandonar sus estudios, y particularmente aquellos que tenían pocas amistades cercanas dentro de la comunidad universitaria. El programa de trabajo-estudio que inicialmente había sido diseñado para ayudar a estudiantes pobres a costear su educación se convirtió en un terreno de caza para la empresa depredadora de la familia Walsh. La doctora Margaret Walsh, con su posición como decana, tenía acceso a información detallada sobre los antecedentes de cada estudiante, situación financiera y circunstancias familiares. Mantenía registros meticulosos que incluían no solo el rendimiento académico, sino también detalles personales sobre la familia de cada estudiante, su capacidad de pago y sus conexiones sociales dentro de la universidad. Los estudiantes que cumplían con sus criterios eran gradualmente atraídos a lo que la familia Walsh llamaba oportunidades de estudio avanzado, programas especiales que prometían entrenamiento adicional, pero que en realidad servían para aislar a las víctimas potenciales de sus compañeros. El laboratorio del sótano donde Patrick O'Brien encontró su destino fue ampliado y mejorado con los años. James Walsh había creado lo que era esencialmente una sofisticada cámara de asesinato disfrazada de instalación médica. La sala contenía múltiples mesas de disección, instrumentos quirúrgicos avanzados y un elaborado sistema para preservar cuerpos utilizando técnicas que estaban décadas adelantadas a su tiempo. Las paredes estaban revestidas con textos médicos y gráficos anatómicos, creando la ilusión de una instalación educativa legítima mientras se ocultaba el verdadero propósito de la sala. Las técnicas de preservación que James Walsh había desarrollado eran revolucionarias para su época. Al combinar métodos tradicionales de embalsamamiento con innovaciones químicas, podía mantener cuerpos en perfecto estado durante meses o incluso años. El proceso involucraba múltiples etapas. Primero, el drenaje cuidadoso de la sangre y su reemplazo por soluciones conservantes. Segundo, la inyección de químicos especializados en órganos y tejidos. Y finalmente, la aplicación de tratamientos externos que mantenían la apariencia natural y la flexibilidad del cuerpo. El resultado eran especímenes que superaban en calidad a cualquier cosa disponible para las escuelas médicas europeas de la época. Los aspectos financieros de la operación eran gestionados por el Dr. Michael Walsh, quien había establecido relaciones con las escuelas médicas de toda Europa utilizando sus credenciales y reputación. Había convencido a instituciones en Edimburgo, Londres, París y Dublín de que la Universidad Médica de St. Thomas tenía acceso a un suministro excepcional de cadáveres frescos debido a su ubicación cercana a varios hospitales y sus conexiones con las parroquias católicas locales. Las escuelas europeas, desesperadas por especímenes anatómicos de alta calidad y confiando en la palabra de un colega médico católico, aceptaron pagar precios premium por los cuerpos preservados. La operación de envío era compleja y requería una coordinación cuidadosa. Los cuerpos eran empacados en contenedores especialmente diseñados que parecían envíos estándar de suministros médicos. Los contenedores se llenaban con sal, hielo y aserrín para mantener la temperatura y prevenir la descomposición durante el largo viaje oceánico. Los documentos de envío identificaban el contenido como especímenes anatómicos o materiales de investigación médica y los contenedores estaban etiquetados con los nombres de instituciones médicas
legítimas. La familia Walsh había desarrollado relaciones con varias compañías navieras, y sus frecuentes envíos de suministros médicos a Europa se convirtieron en una parte rutinaria del comercio marítimo de Baltimore. Para mantener su historia de encubrimiento, la familia Walsh creó documentación elaborada para cada desaparición de víctimas. Mantenían registros detallados del rendimiento académico, problemas disciplinarios y problemas personales que respaldarían sus explicaciones sobre por qué los estudiantes habían abandonado la universidad. En algunos casos, incluso falsificaban cartas de los estudiantes a sus familias, explicando sus decisiones de abandonar sus estudios y buscar oportunidades en otro lugar. Estas cartas, escritas con la cuidada caligrafía de James Walsh, a menudo contenían referencias a la vergüenza personal, dificultades financieras o pérdida de fe en su profesión elegida. La comunidad local permanecía en gran parte ajena a la verdadera naturaleza de las actividades de la familia Walsh. La reputación de la universidad seguía creciendo, y los graduados demostraban consistentemente habilidades quirúrgicas excepcionales y conocimiento anatómico profundo. Los comerciantes locales prosperaban con el negocio que la universidad traía al área, y la familia Walsh era respetada en la comunidad, contribuyendo generosamente a las organizaciones benéficas locales y actividades de la iglesia. El sheriff Hawkins, que había investigado varias desapariciones de estudiantes a lo largo de los años, había desarrollado una relación de confianza con la familia Walsh y rara vez cuestionaba sus explicaciones sobre estudiantes que se marchaban repentinamente. La selección de víctimas seguía un cronograma cuidadosamente planificado. La familia Walsh típicamente identificaba entre 4 y 6 estudiantes por año que cumplían con sus criterios. Los asesinatos se llevaban a cabo generalmente durante los meses de invierno, cuando el envío a Europa era menos frecuente, lo que les permitía acumular varios cuerpos preservados antes de organizar su transporte. El momento también coincidía con los periodos académicos más intensos de la universidad, cuando los estudiantes podrían creíblemente sufrir crisis nerviosas o decidir abandonar sus estudios. Para 1810, 12 años después del asesinato de Patrick O'Brien, la familia Walsh había matado a 43 estudiantes y generado más de 200,000 pesos en ingresos de sus clientes europeos. La operación se había vuelto tan exitosa que comenzaron a expandir sus instalaciones y considerar aumentar su producción. Sin embargo, el éxito también trajo nuevos desafíos, ya que el creciente número de desapariciones comenzó a atraer la atención de fuentes fuera de la comunidad local. La primera amenaza seria a la operación de la familia Walsh surgió en la primavera de 1811, cuando el padre Timothy O'Malley llegó a la Universidad Médica de St. Thomas para investigar preocupaciones planteadas por varias parroquias irlandesas en Boston y Nueva York. El padre O'Malley, un sacerdote severo y metódico que servía como enlace no oficial entre las familias católicas irlandesas y las instituciones educativas, había sido contactado por más de una docena de familias cuyos hijos supuestamente habían abandonado sus estudios médicos en St. Thomas. Lo que preocupaba al padre O'Malley no era solo el número de casos, sino la notable similitud en las circunstancias de cada desaparición. La investigación del padre O'Malley comenzó con una revisión cuidadosa de los casos. En cada instancia, el estudiante desaparecido había sido descrito como con dificultades académicas en las semanas anteriores a su desaparición, a pesar de haber mostrado previamente un rendimiento sólido. Cada estudiante supuestamente había dejado la universidad de forma repentina, a menudo en medio de la noche sin despedirse de compañeros de cuarto o amigos cercanos. Lo más inquietante era que cada familia había recibido una carta de la universidad explicando la partida de su hijo, pero ninguna había recibido comunicación directa de los propios estudiantes. Cuando el padre O'Malley llegó a St. Thomas, fue recibido cordialmente por el doctor Michael Walsh, quien expresó comprensión por las preocupaciones del sacerdote y ofreció plena cooperación con su investigación. El doctor Walsh explicó que las presiones de la educación médica eran severas y que muchos jóvenes de familias pobres encontraban las exigencias académicas abrumadoras. Señaló que los altos estándares de la universidad, aunque producían médicos excepcionales, también resultaban en una mayor tasa de abandonos estudiantiles en comparación con instituciones menos rigurosas. Las entrevistas del padre O'Malley con estudiantes actuales revelaron un patrón preocupante. Varios jóvenes mencionaron haber escuchado sonidos extraños provenientes de las áreas del sótano de la universidad durante la noche, sonidos que parecían provenir de zonas donde se suponía que los estudiantes no debían estar. Otros describieron sentirse incómodos con ciertas oportunidades de estudio avanzado que se ofrecían
a estudiantes con dificultades, aunque ninguno podía articular exactamente qué les causaba esa incomodidad. Más significativamente, varios estudiantes mencionaron que aquellos que supuestamente habían abandonado la universidad habían expresado entusiasmo por sus estudios en sus últimas conversaciones, haciendo que sus salidas repentinas parecieran fuera de lugar. La investigación del sacerdote tomó un giro más serio cuando intentó verificar las afirmaciones de la universidad sobre las salidas de los estudiantes. Cuando solicitó ver las cartas que los estudiantes desaparecidos supuestamente habían dejado, la doctora Margaret Walsh explicó que la política de la universidad era respetar la privacidad de los estudiantes y que la correspondencia personal no se guardaba en los archivos permanentes. Cuando el padre O'Malley pidió examinar los expedientes académicos de los estudiantes desaparecidos, se le mostraron archivos que documentaban un bajo rendimiento y problemas de conducta, pero el sacerdote notó que muchas de las anotaciones parecían haber sido hechas con una caligrafía similar y con tinta similar, lo que sugería que podrían haber sido creadas al mismo tiempo en lugar de a lo largo de varios meses. El descubrimiento más inquietante del padre O'Malley ocurrió cuando intentó contactar a las familias de estudiantes que supuestamente habían abandonado la universidad en años anteriores. Usando registros de la iglesia y conexiones con parroquias de todo el noreste, logró ubicar a varias familias que nunca habían recibido comunicación alguna de sus hijos después de la notificación inicial de la universidad. Estas familias habían pasado años preguntándose sobre el destino de sus hijos, y muchas habían intentado localizarlos por diversos medios, pero nunca habían encontrado rastro alguno de los jóvenes. La investigación del sacerdote podría haber expuesto la operación de la familia Walsh de no ser por una campaña cuidadosamente orquestada de intimidación y distracción. El doctor James Walsh, reconociendo la amenaza que representaba el padre Ali, comenzó a difundir rumores sobre la estabilidad mental del sacerdote y a sugerir que su investigación estaba motivada por una animosidad personal hacia la universidad. Más directamente, la familia Walsh organizó que el padre Ali recibiera varias cartas anónimas advirtiéndole que continuar con la investigación traería serias consecuencias para su seguridad y su carrera. El momento decisivo llegó cuando el padre O'Malley exigió inspeccionar las instalaciones del sótano de la universidad, alegando que tenía razones para creer que estudiantes estaban siendo retenidos en contra de su voluntad. Aunque al principio Michael Walsh se negó, citando preocupaciones de seguridad médica y la necesidad de proteger proyectos de investigación en curso, cuando el padre Ali amenazó con involucrar a las autoridades civiles, Walsh aceptó una inspección limitada de ciertas áreas. La inspección fue cuidadosamente coreografiada. Al padre Ali se le mostraron varias salas del sótano que contenían equipo médico y suministros legítimos, incluyendo un laboratorio de anatomía debidamente equipado, laboratorio con varios cadáveres que habían sido obtenidos por medios legales. El doctor James Walsh proporcionó explicaciones detalladas sobre el plan de estudios anatómico de la universidad y demostró varias técnicas de preservación que afirmaba eran estándar en las escuelas médicas europeas. Lo que el padre O'Malley no vio fue el laboratorio oculto detrás de la estantería en la oficina de James Walsh, donde realmente se llevaban a cabo los asesinatos y el trabajo de preservación. La investigación del padre Ali concluyó sin pruebas definitivas de irregularidades, pero el sacerdote abandonó St. Thomas con serias preocupaciones sobre las operaciones de la universidad. Presentó un informe a las autoridades católicas en Baltimore recomendando una supervisión más cercana de la institución y sugiriendo que la alta tasa de abandonos estudiantiles justificaba una investigación más profunda. Sin embargo, la reputación de la familia Walsh y sus conexiones dentro de la comunidad médica católica aseguraron que las preocupaciones del padre Ali no fueran atendidas con la seriedad que merecían. La casi exposición de su operación obligó a la familia Walsh a realizar varios cambios significativos en sus métodos. Redujeron el número de víctimas por año de un promedio de 6 a 4, espaciando más las desapariciones y creando historias falsas más elaboradas para cada caso. También comenzaron a seleccionar víctimas de lugares más lejanos, haciendo aún más difícil que las familias investigaran la desaparición de sus hijos. Más importante aún, establecieron una red de informantes dentro de la comunidad local que los alertaría sobre futuras investigaciones o consultas sospechosas. La familia Walsh también comenzó a diversificar su operación, estableciendo relaciones con escuelas médicas en otros países y explorando oportunidades para expandir su mercado de cuerpos preservados. Para 1815, ya enviaban especímenes no solo a Europa, sino también a instituciones médicas en Sudamérica y el Caribe. El mercado expandido les permitió
permitió aumentar sus precios y ser más selectivos respecto a la calidad de sus especímenes, enfocándose en víctimas más jóvenes y saludables que produjeran cuerpos preservados superiores. Para 1820, la operación de la familia Walsh había evolucionado hasta convertirse en una empresa criminal sofisticada que generaba enormes ganancias mientras mantenía una fachada de respetabilidad académica. Sin embargo, su éxito también había atraído la atención de competidores y creado vulnerabilidades que eventualmente amenazarían toda su operación. Las técnicas de preservación médica que los habían hecho ricos también los habían hecho famosos dentro de los círculos médicos europeos, y su reputación por producir especímenes anatómicos excepcionales había comenzado a generar preguntas sobre sus métodos. El Dr. Heinrich Zimmermann, un médico alemán que había comprado varios especímenes de la Universidad Médica de St. Thomas, llegó a Baltimore en el otoño de 1820 para investigar la fuente de lo que consideraba los cuerpos mejor preservados que había visto jamás. Zimmermann, quien enseñaba anatomía en la Universidad de Heidelberg, había estado utilizando especímenes de St. Thomas durante 2 años y había empezado a sentir curiosidad por las técnicas que producían resultados tan notables. Había escrito al Dr. James Walsh solicitando permiso para observar el proceso de preservación, aparentemente para aprender métodos que pudiera aplicar en su propio trabajo. La llegada del Dr. Zimmermann creó una crisis para la familia Walsh. No podían permitirle observar sus verdaderas técnicas de preservación, ya que eso revelaría que estaban trabajando con cuerpos recién asesinados en lugar de individuos fallecidos de forma natural. Al mismo tiempo, no podían darse el lujo de alejar a un cliente que les había pagado más de 15,000 pesos por especímenes y tenía conexiones con escuelas médicas en toda Europa. La familia Walsh decidió crear una elaborada farsa que satisfaría la curiosidad de Zimmermann mientras ocultaban sus verdaderos métodos. El Dr. James Walsh preparó una demostración utilizando un cadáver que había sido obtenido por medios legítimos, el cuerpo de un anciano que había muerto por causas naturales y que había sido donado a la universidad por su familia. La demostración tuvo lugar en el laboratorio de anatomía legítimo. El laboratorio igual se explicó sus técnicas de preservación usando una combinación de métodos reales e innovaciones ficticias. Afirmó que la calidad excepcional de sus especímenes se debía al clima único del oeste de Maryland y a su acceso a personas recientemente fallecidas gracias a asociaciones con hospitales locales y parroquias católicas. Al principio, el Dr. Zimmermann quedó impresionado por la demostración, pero su ojo entrenado identificó rápidamente inconsistencias en las explicaciones de Walsh. Las técnicas de preservación que Walsh demostró no podían producir los resultados que Zimmermann había observado en los especímenes que había comprado. Los cuerpos que había recibido de St. Thomas no mostraban ninguno de los signos típicos de descomposición que estarían presentes en personas que hubieran muerto por causas naturales, y la calidad de preservación era muy superior a cualquier cosa que pudiera lograrse usando los métodos que Walsh estaba demostrando. Cuando Zimmermann presionó a Walsh para obtener explicaciones más detalladas, el médico estadounidense se volvió evasivo y sugirió que ciertos aspectos de sus técnicas eran secretos patentados que no podía compartir. Esta respuesta solo aumentó las sospechas de Zimmermann y comenzó a investigar más a fondo las operaciones de la universidad. Entrevistó a estudiantes y examinó las instalaciones, buscando evidencia de las técnicas avanzadas que serían necesarias para producir los extraordinarios especímenes que había comprado. La investigación de Zimmermann lo llevó a hacer un descubrimiento inquietante. Mientras examinaba los registros de envío en el puerto de Baltimore, encontró documentación que mostraba que la Universidad Médica de St. Thomas había enviado más de 200 cuerpos preservados a instituciones europeas durante los últimos 20 años. Este número parecía imposible para una escuela médica pequeña, incluso una con conexiones con hospitales locales y parroquias. Más preocupante aún, los registros de envío mostraban que los cuerpos preservados estaban siendo enviados a instituciones que no tenían registro de haber solicitado especímenes a St. Thomas. La investigación del médico alemán podría haber expuesto la operación de la familia Walsh de no ser por la intervención del Dr. Michael Walsh, quien reconoció la amenaza que Zimmermann representaba y actuó con decisión para eliminarla. En la noche del 15 de octubre de 1820, el Dr. Zimmermann fue invitado a asistir a una demostración especial nocturna de técnicas avanzadas de preservación en el laboratorio subterráneo de la universidad. Se le dijo que Walsh había decidido compartir sus secretos más guardados y que la demostración proporcionaría respuestas a todas sus preguntas.
El doctor Zimmermann llegó al laboratorio a las 9 de esa noche, esperando observar las técnicas avanzadas que habían producido los excepcionales especímenes que había comprado. En su lugar, se encontró enfrentando el mismo destino que había caído sobre 156 estudiantes de medicina en los últimos 22 años. Al médico alemán se le administró una dosis cuidadosamente calculada de cloroformo, supuestamente para demostrar el uso de anestésicos en el estudio anatómico, pero en realidad para matarlo lenta y pacíficamente. El asesinato del Dr. Zimmermann marcó una escalada significativa en las actividades criminales de la familia Walsh. A diferencia de los estudiantes de medicina que habían sido sus víctimas anteriores, Zimmermann era un médico respetado con conexiones en comunidades médicas de toda Europa. Su desaparición sería investigada más a fondo y su falta de regreso a Alemania levantaría preguntas que no podrían ser descartadas fácilmente. Para encubrir sus huellas, la familia Walsh creó una historia elaborada sobre la partida de Zimmermann. Afirmaron que el médico alemán había sido llamado de regreso a Europa repentinamente debido a una emergencia familiar y que había salido de Baltimore con poca antelación. Produjeron documentos falsificados que mostraban que Zimmermann había reservado pasaje en un barco con destino a Hamburgo, y organizaron testigos que testificarían que habían visto al médico alemán en el puerto el día de su supuesta partida. La preservación del cuerpo del Dr. Zimmermann presentó desafíos únicos. A diferencia de los jóvenes estudiantes de medicina que habían sido sus víctimas típicas, Zimmermann era mayor y su cuerpo mostraba signos de enfermedades y heridas propias de la edad. Técnicas más avanzadas para restaurar el cuerpo a una condición que fuera aceptable para los compradores europeos. El proceso tomó varias semanas y requirió el uso de productos químicos experimentales que Walsh había estado desarrollando para mejorar la calidad de sus especímenes. El cuerpo preservado del médico alemán fue finalmente enviado a la Universidad de Edimburgo, donde fue recibido como parte de un pedido rutinario de especímenes anatómicos. La ironía no pasó desapercibida para James Walsh. El cuerpo del Dr. Zimmermann sería disecado por los mismos estudiantes de medicina que habían estado estudiando los cuerpos de sus víctimas anteriores. El cadáver preservado era de una calidad tan excepcional que se utilizó para demostraciones quirúrgicas avanzadas y fue elogiado por la Facultad de Edimburgo como uno de los mejores especímenes que habían recibido jamás. El éxito del asesinato de Zimmermann convenció a la familia Walsh de que podían eliminar cualquier amenaza a su operación, sin importar el estatus o las conexiones de la víctima. Esta confianza resultaría ser su perdición, ya que los llevó a tomar riesgos cada vez más peligrosos y a subestimar la determinación de quienes buscaban exponer sus crímenes. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en St. Thomas se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en este relato de asesinato médico y codicia. El principio del fin para la empresa asesina de la familia Walsh vino de una fuente inesperada, una de sus propias víctimas. En la primavera de 1834, Thomas Mackenzie, ex compañero de cuarto de Patrick O'Brien y una de las pocas personas que había cuestionado la misteriosa desaparición de su amigo 35 años antes, se había convertido en un médico exitoso en Filadelfia. Mackenzie nunca había olvidado las extrañas circunstancias de la partida de Patrick de St. Thomas, y a lo largo de los años, había investigado silenciosamente el destino de otros estudiantes que supuestamente habían abandonado la universidad bajo circunstancias similares. La investigación de Mackenzie lo llevó a un patrón inquietante. A través de sus conexiones con parroquias católicas en todo el noreste, había identificado a más de 40 familias cuyos hijos supuestamente habían abandonado sus estudios de medicina en St. Thomas, pero de quienes nunca se volvió a saber nada. Estas familias habían pasado décadas preguntándose sobre el destino de sus hijos, y muchas habían intentado localizarlos por distintos medios, pero jamás encontraron rastro alguno de los jóvenes. El avance crucial en la investigación de Mackenzie ocurrió cuando se encontró con el Dr. Wilhelm Schneider, un médico alemán que había estudiado en la Universidad de Edimburgo y que se había sentido intrigado por la calidad excepcional de los especímenes anatómicos que la institución escocesa había
había estado recibiendo de una escuela médica estadounidense. Snyder había examinado docenas de cuerpos preservados que habían sido enviados desde la Universidad Médica de St. Thomas y había notado varios patrones inquietantes. El primer patrón era la notable consistencia en la calidad de la preservación. Cada espécimen proveniente de St. Thomas mostraba el mismo nivel excepcional de conservación, sin signos de descomposición o daños que normalmente estarían presentes en personas que hubieran muerto de forma natural. Las técnicas de preservación utilizadas eran claramente superiores a cualquier cosa disponible en Europa en ese momento, lo que sugería acceso a métodos que no eran ampliamente conocidos ni practicados. El segundo patrón era la consistencia demográfica de los especímenes. Casi todos los cuerpos eran de hombres jóvenes de entre 18 y 25 años. Todos parecían haber estado en excelente estado de salud en el momento de su muerte, y ninguno mostraba signos de enfermedades o heridas que típicamente causarían la muerte en adultos jóvenes. Esto era estadísticamente imposible si los especímenes fueran de personas fallecidas de manera natural, ya que los hombres jóvenes de esa edad normalmente morían por accidentes, violencia o enfermedades agudas que dejarían marcas visibles en sus cuerpos. El tercer y más inquietante patrón era la aparente causa de muerte que las cuidadosas examinaciones de Snyder habían revelado que muchos de los especímenes mostraban signos de insuficiencia respiratoria sin ninguna enfermedad subyacente o lesión que explicara tal muerte. Los pulmones y sistemas respiratorios parecían normales, pero el patrón de daño celular sugería que los individuos habían muerto por asfixia o depresión respiratoria, posiblemente causada por sustancias químicas. Cuando Snyder compartió sus hallazgos con Mackenzie, el médico estadounidense se dio cuenta de que había descubierto evidencia de un programa sistemático de asesinato. Los dos hombres comenzaron una investigación exhaustiva que finalmente expondría los crímenes de la familia Walsh y pondría fin a su reinado de terror de 36 años. La investigación de Mackenzie y Snyder se centró en los registros de envío del puerto de Baltimore, que mostraban que la Universidad Médica de St. Thomas había enviado más de 400 cuerpos preservados a instituciones europeas entre 1798 y 1834. Esta cifra era imposible para una escuela médica legítima, incluso una con conexiones a hospitales y parroquias locales. Más significativamente, el registro de envíos mostraba que los cuerpos preservados estaban siendo enviados a instituciones por toda Europa, creando una red de distribución demasiado extensa para una pequeña escuela médica estadounidense. Los dos médicos decidieron confrontar directamente a la familia Walsh. En julio de 1834, Mackenzie y Snyder llegaron a la Universidad Médica de St. Thomas, alegando estar investigando técnicas avanzadas de preservación en nombre de instituciones médicas europeas. Solicitaron una visita completa por las instalaciones de la universidad y pidieron observar el proceso de preservación que había producido especímenes tan excepcionales. La llegada de Mackenzie y Snyder creó una crisis para la familia Walsh. Reconocieron a Mackenzie como el excompañero de cuarto de Patrick O'Brien y se dieron cuenta de que su investigación representaba una amenaza directa para su operación. Al mismo tiempo, no podían simplemente negarse a cooperar con los investigadores, ya que esto levantaría sospechas que podrían llevar a una investigación más amplia por parte de las autoridades civiles. El Dr. Michael Walsh decidió eliminar la amenaza que representaban Mackenzie y Snyder. Invitó a ambos hombres a asistir a una demostración especial nocturna de técnicas avanzadas de preservación en el laboratorio del sótano de la universidad, diciéndoles que había decidido compartir sus secretos mejor guardados. La demostración fue programada para la noche del 23 de julio de 1834, y Walsh aseguró a sus visitantes que finalmente recibirían respuestas a todas sus preguntas. Sin embargo, Mackenzie y Snyder habían anticipado que la familia Walsh podría intentar hacerles daño. Antes de llegar a la universidad, compartieron sus hallazgos con autoridades en Filadelfia y Baltimore y habían dispuesto que colegas investigaran sus desapariciones si no regresaban de su visita a St. Thomas. Más importante aún, habían escondido documentación detallada de su investigación en múltiples ubicaciones, asegurándose de que su evidencia sobreviviera incluso si ellos no lo hacían. El enfrentamiento en el laboratorio del sótano fue rápido y decisivo. Cuando Mackenzie y Snyder llegaron para la supuesta demostración, se encontraron cara a cara con el Dr. James Walsh y dos asistentes en el laboratorio oculto
asesinato donde 156 jóvenes habían sido asesinados durante los últimos 36 años. La sala contenía múltiples mesas de disección, instrumentos quirúrgicos avanzados y evidencia clara del asesinato y preservación sistemática de seres humanos. El Dr. James Walsh intentó administrar cloroformo a ambos investigadores utilizando la misma técnica que había matado a Patrick O'Brien y a docenas de otras víctimas. Sin embargo, Mackenzie y Snyder estaban preparados para esta posibilidad y habían traído sus propias armas. El enfrentamiento que siguió fue violento y caótico, resultando en la muerte del Dr. James Walsh y heridas graves para ambos investigadores. El disparo que mató al Dr. James Walsh se escuchó en toda la universidad, lo que hizo que estudiantes y profesores corrieran a investigar. Lo que encontraron en el laboratorio oculto fue una escena de horror que los perseguiría por el resto de sus vidas. La sala contenía evidencia de décadas de asesinatos sistemáticos, incluidos restos humanos preservados, instrumentos quirúrgicos manchados de sangre y registros detallados de las víctimas y de las instituciones europeas que habían comprado sus cuerpos preservados. La investigación que siguió al enfrentamiento en el laboratorio reveló el alcance completo de los crímenes de la familia Walsh. Las autoridades encontraron registros detallados que mostraban que 156 jóvenes habían sido asesinados en la Universidad Médica de St. Thomas entre 1798 y 1834, y que sus cuerpos preservados habían sido vendidos a instituciones médicas europeas por un total de más de 800.000 pesos. Los registros también mostraban que la operación había sido cuidadosamente planeada y ejecutada, con la familia Walsh manteniendo información detallada sobre cada víctima y cada transacción. Las consecuencias del descubrimiento en la Universidad Médica de St. Thomas acudieron a las comunidades médicas tanto de América como de Europa. La revelación de que una escuela médica católica respetada había estado asesinando sistemáticamente a estudiantes con fines de lucro desafió las suposiciones fundamentales sobre la educación médica y la integridad de las instituciones académicas. La investigación que siguió expuso corrupción y complicidad que se extendía mucho más allá de la familia Walsh y cambiaría para siempre la forma en que las escuelas de medicina obtenían y utilizaban especímenes anatómicos. El Dr. Michael Walsh y su esposa Margaret fueron arrestados y acusados de múltiples cargos de asesinato, conspiración y fraude. El juicio que siguió se convirtió en uno de los procesos criminales más sensacionales en la historia de Estados Unidos, atrayendo la atención de todo el país y de Europa. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras de los asesinatos sistemáticos, incluidos los registros detallados que James Walsh había mantenido meticulosamente de cada víctima y cada transacción con las escuelas médicas europeas. La defensa intentó argumentar que la familia Walsh había sido llevada al crimen por las demandas imposibles de la educación médica y la falta de fuentes legales para obtener especímenes anatómicos. Afirmaron que los asesinatos eran actos de misericordia diseñados para evitar que los estudiantes fracasados enfrentaran la vergüenza del fracaso académico, mientras que al mismo tiempo se avanzaba en el conocimiento médico mediante la donación de sus cuerpos a la ciencia. Este argumento fue rápidamente destruido por las pruebas de la fiscalía que mostraban las enormes ganancias que la familia había generado con sus crímenes. Margaret Walsh resultó ser la más desafiante de los acusados. Durante su testimonio, no mostró remordimiento por los asesinatos. En cambio, expresó orgullo por la calidad de la educación médica que St. Thomas había proporcionado y por las contribuciones que sus especímenes preservados habían hecho al conocimiento médico europeo. Afirmó que los jóvenes que habían muerto habían alcanzado una forma de inmortalidad mediante su servicio a la ciencia médica y que sus muertes, en última instancia, habían salvado más vidas de las que habían costado al mejorar las técnicas quirúrgicas y la comprensión anatómica. El juicio reveló detalles perturbadores sobre la selección y asesinato de las víctimas. La fiscalía presentó pruebas que mostraban que la familia Walsh había apuntado específicamente a estudiantes de familias pobres que no podrían investigar la desaparición de sus hijos. Habían mantenido perfiles psicológicos detallados de las posibles víctimas, identificando a jóvenes que estaban socialmente aislados o que luchaban contra la nostalgia, lo que los hacía más fáciles de manipular y menos propensos a ser extrañados por sus compañeros. El testimonio de estudiantes sobrevivientes pintó un cuadro de una universidad donde el miedo y la sospecha se habían vuelto comunes. Muchos estudiantes describieron sentirse incómodos con ciertos miembros del profesorado
profesorado y evitaban situaciones donde pudieran estar solos con funcionarios de la universidad. Varios testificaron que habían escuchado sonidos perturbadores provenientes de las áreas del sótano de la universidad, pero que tenían demasiado miedo como para investigar. La atmósfera de terror que la familia Walls había creado se extendía mucho más allá de sus víctimas reales, abarcando a todo el cuerpo estudiantil. Las implicaciones internacionales del caso fueron igualmente impactantes. La investigación reveló que prestigiosas instituciones médicas de toda Europa habían estado comprando sin saberlo los cuerpos de víctimas de asesinato durante más de 3 décadas. La Universidad de Edimburgo, la Universidad de París, el Real Colegio de Cirujanos de Londres y docenas de otras instituciones se vieron obligadas a enfrentar el hecho de que sus colecciones anatómicas contenían los cuerpos preservados de jóvenes estadounidenses que habían sido asesinados específicamente por su valor médico. La respuesta europea fue rápida y decisiva. Las escuelas de medicina de todo el continente implementaron nuevas políticas que exigían documentación detallada sobre las fuentes de los especímenes anatómicos. Muchas instituciones realizaron revisiones exhaustivas de sus colecciones, intentando identificar especímenes que pudieran haber provenido de la Universidad Médica de St. Thomas. Varias escuelas celebraron servicios conmemorativos para las víctimas desconocidas cuyos cuerpos habían sido utilizados en la educación médica sin su consentimiento. La investigación financiera reveló el enorme alcance de las ganancias de la familia Walls. Durante 36 años, habían generado más de 800,000 pesos con la venta de cuerpos preservados, una suma que equivaldría aproximadamente a 25 millones de pesos en la moneda actual. El dinero había sido invertido en propiedades en todo Maryland y Virginia, en compañías navieras que habían transportado su macabra carga y en bancos europeos que habían facilitado sus transacciones internacionales. El juicio concluyó en noviembre de 1834 con la condena de Michael y Margaret Walls por todos los cargos. Fueron sentenciados a muerte en la horca, convirtiéndose en algunos de los primeros estadounidenses ejecutados por crímenes relacionados con la educación médica. Las sentencias se llevaron a cabo el 15 de diciembre de 1834 ante una multitud de más de 3,000 espectadores que se reunieron para presenciar el final del caso de asesinatos médicos más notorio de América. El destino de las familias de las víctimas se convirtió en un foco central de atención pública tras las condenas. Muchas de las familias habían pasado décadas preguntándose sobre la desaparición de sus hijos, y la revelación de la verdad les trajo una mezcla de alivio y horror. Algunas familias demandaron a la herencia de los Walls por daños y perjuicios, mientras que otras se centraron en asegurar que sus hijos recibieran un entierro apropiado. La identificación de las víctimas resultó difícil ya que muchos de los cuerpos preservados habían sido enviados a Europa años antes y se desconocía su ubicación actual. La Universidad Médica de St. Thomas fue clausurada permanentemente tras el descubrimiento de los asesinatos. El edificio fue eventualmente demolido y el terreno vendido a una familia de agricultores que desconocía su oscura historia. Los residentes locales informaron que el sitio permanecía maldito, con sonidos extraños y fenómenos inexplicables ocurriendo durante años después de la destrucción del edificio. Si estos reportes reflejaban actividad sobrenatural genuina o simplemente el impacto psicológico de los horribles crímenes cometidos allí sigue siendo una cuestión de especulación. El impacto en la educación médica en América fue profundo y duradero. El caso Walls llevó al establecimiento de regulaciones estrictas que gobernaban la obtención y uso de especímenes anatómicos en las escuelas de medicina. Las instituciones fueron obligadas a mantener registros detallados sobre las fuentes de sus cadáveres y a asegurar que todos los especímenes se obtuvieran por medios legales. El caso también provocó una conversación más amplia sobre la ética de la educación médica y las responsabilidades de los educadores para proteger a sus estudiantes. La comunidad médica internacional se vio obligada a enfrentar preguntas incómodas sobre la demanda de especímenes anatómicos y la presión que esta demanda imponía a las escuelas de medicina para encontrar fuentes de cadáveres. Los altos precios que las instituciones europeas habían estado dispuestas a pagar por cuerpos preservados habían creado un mercado que fomentaba la actividad criminal. Como resultado, las escuelas de medicina de Europa y América comenzaron a desarrollar métodos alternativos para enseñar anatomía, incluyendo el uso de modelos
modelos artificiales y un uso más limitado de cadáveres. El impacto psicológico en la profesión médica fue igualmente significativo. Los médicos que se habían formado en instituciones que utilizaron especímenes de St. Thomas se vieron obligados a enfrentar la posibilidad de que su educación se había construido sobre el asesinato. Muchos doctores informaron sentirse atormentados por el conocimiento de que las habilidades quirúrgicas podrían haberse desarrollado mediante el estudio de víctimas de asesinato. Algunos médicos abandonaron por completo la profesión, incapaces de reconciliar su compromiso con la sanación con su participación involuntaria en los crímenes de la familia Walsh. El caso también tuvo implicaciones más amplias para la confianza de la sociedad estadounidense en las instituciones educativas. La revelación de que una respetada escuela médica católica había estado asesinando sistemáticamente a estudiantes con fines de lucro desafió supuestos fundamentales sobre la integridad de las instituciones académicas y la seguridad de la educación superior. Padres de todo el país comenzaron a cuestionar la seguridad de enviar a sus hijos a escuelas lejanas y muchas instituciones implementaron nuevas políticas diseñadas para garantizar una mejor comunicación con las familias de los estudiantes. La documentación descubierta en el laboratorio oculto de la familia Walsh proporcionó a los historiadores una ventana sin precedentes hacia la operación de una empresa de asesinatos sistemáticos. Los registros detallados que habían mantenido incluían no solo información sobre sus víctimas, sino también correspondencia con escuelas médicas europeas, registros financieros de sus transacciones y notas técnicas sobre sus técnicas de preservación. Esta documentación se convirtió en una evidencia crucial para entender cómo una operación criminal de tal magnitud pudo continuar sin ser detectada durante más de 3 décadas. Las técnicas de preservación que James Walsh había desarrollado fueron estudiadas por expertos forenses y profesionales médicos que quedaron asombrados por su sofisticación y eficacia. Aunque las técnicas se habían utilizado para propósitos horribles, representaban verdaderos avances en la preservación anatómica que estaban décadas adelantadas a su tiempo. Algunos de los métodos que Walsh había desarrollado fueron eventualmente adoptados por instituciones médicas legítimas, aunque su conexión con los asesinatos aseguraba que siempre estarían asociadas con la oscura historia de la Universidad Médica de St. Thomas. La investigación también reveló hasta qué punto la familia Walsh había corrompido a funcionarios locales y líderes comunitarios. El sheriff William Hawkins, quien había investigado varias desapariciones de estudiantes a lo largo de los años, fue descubierto por haber aceptado pagos significativos de la familia Walsh a cambio de limitar sus investigaciones. Varios empresarios locales que habían facilitado el envío de cuerpos preservados a Europa fueron acusados como cómplices de asesinato, aunque la mayoría recibió sentencias relativamente leves a cambio de su cooperación con las autoridades. Las implicaciones religiosas del caso fueron particularmente inquietantes. Para la comunidad católica, el hecho de que los crímenes se hubieran cometido en una institución católica por individuos que se presentaban como católicos devotos desafió la capacidad de la Iglesia para supervisar sus propias instituciones. La jerarquía católica en América implementó nuevos procedimientos de supervisión para las instituciones educativas católicas y exigió inspecciones más frecuentes de instalaciones y registros financieros. Las escuelas médicas europeas que habían comprado especímenes de St. Thomas enfrentaron sus propias rendiciones de cuentas. Muchas instituciones llevaron a cabo investigaciones exhaustivas de sus prácticas de adquisición de especímenes y implementaron nuevas políticas para garantizar que no estuvieran comprando, sin saberlo, los cuerpos de víctimas de asesinato. Las pérdidas financieras fueron significativas, ya que las instituciones habían pagado precios premium por especímenes que resultaron ser productos de actividad criminal. Las familias de las 156 víctimas se convirtieron en el centro de un esfuerzo nacional de recaudación de fondos destinado a proporcionarles alguna medida de compensación por sus pérdidas. Aunque ninguna cantidad de dinero podía devolverles a sus hijos o aliviar décadas de incertidumbre, los fondos ayudaron a muchas familias a pagar servicios conmemorativos y brindaron cierto apoyo financiero a quienes se habían empobrecido por sus intentos de investigar la desaparición de sus hijos. El caso estableció precedentes legales importantes para el enjuiciamiento de crímenes relacionados con la educación médica y el tráfico internacional de restos humanos. Las condenas de los Walsh fueron de las primeras en la historia de los Estados Unidos en abordar el asesinato sistemático de individuos con fines comerciales, y el alcance internacional del caso llevó a nuevos tratados que regulaban el comercio de especímenes anatómicos. Especímenes entre países. Este misterio nos muestra las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida y la corrupción de instituciones
instituciones que fueron creadas para proteger y educar. Los crímenes de la familia Walsh nos recuerdan que el mal puede florecer incluso en las instituciones más respetadas cuando la avaricia supera a la humanidad y cuando la supervisión falla. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o podría haber otras escuelas de medicina con secretos oscuros similares? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste esta historia y quieres más relatos de horror como este, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. El pasado guarda muchos secretos, y algunos de ellos son más aterradores de lo que nos atrevemos a imaginar. Nos vemos en el próximo video.